dar gracias a Dios por todos aquellos hombres y mujeres que han respondido al llamado de Dios. Algunos quizás han sido quebrantados en una campaña evangelística, con una predicación como esta, y han sido sensibilizados a obedecer al llamado de Dios. Otros no. Otros han sido en secreto, en donde nadie los vio y los pudo quizás influenciar, pero sintieron la presencia del Espíritu Santo que quebrantó su corazón y tuvieron un llamado de Dios, escucharon la voz de Dios en su interior y respondieron quizás a ser pastores, a ser evangelistas, a ser misioneros. Hace unas semanas estuvimos en el Dardo Rocha, en un congreso misionero, y vimos el llamado de Dios a aquellos matrimonios que dejaron el lugar de origen y fueron a predicar el Evangelio, se constituyeron como iglesia, creyeron a la palabra de Dios y hoy están siendo un instrumento para muchas almas, porque murieron al diseño natural y obedecieron al llamado de Dios. Vimos también a hermanos de Perú, cuánto gozo, pudimos charlar con uno de ellos, Jeremías, que nos contaba que allá en Perú hace 40 grados y que ellos sabían que hacía frío, le mostraron un congelador para que se den cuenta cómo iba a estar Argentina, y aunque por momentos él lo dudó, él dijo: yo voy a ir, porque Dios me llamó, y todos ellos coincidían que eran muchos peruanos, que hacía mucho frío acá, imagínense 40 grados allá, y -1 hacía ese día. Pero sin embargo, por encima de las circunstancias, ellos obedecieron al llamado de Dios a venir a Argentina a predicar el Evangelio, a capacitarse para poder ser un instrumento ahí, en los lugares donde es difícil llegar el Evangelio, donde hablan en otros idiomas, donde hay que tener escarpadas montañas, donde iban en lanchas, en botes. Uno de ellos contó que 8 días tardaba para ir a la iglesia. Imagínense los obstáculos que esa persona tenía, pero sin embargo, por encima de la circunstancia, ellos querían agradar a Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, podemos ver que la palabra se cumple. Si le dices a esa montaña que se mueva y se arroje al mar y no dudan, la montaña se correrá, porque la fe rompe las barreras naturales y nos deposita en su gracia, en su misericordia. Es ahí donde vemos cosas que para el hombre natural son locuras, cuando le creemos a Dios. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por aquellos que han obedecido al llamado a servirle, quizás a tiempo completo, dejar familia, dejar padres, dejar casa, porque quebrantó el interior, porque no es con fuerza humana, iglesia, cuando el llamado viene de Dios, prevalece y va a haber pruebas, dificultades, va a haber guerra espiritual, y solamente los que fueron llamados podrán perseverar confiando que si muero es ganancia, porque con Cristo tengo eternidad en el momento que lo he recibido en mi corazón. Pero también, iglesia, muchas veces nos hacemos preguntas ante el llamado, porque no sabemos y nos preguntamos cómo se produce el llamado de Dios, de dónde viene y por qué viene. Nos hacemos preguntas muchas veces. ¿Por qué en ciertos lugares vemos avivamientos en donde personas son quebrantadas a los pies de Cristo y los jóvenes en multitud son llamados y obedecen? Dice: heme aquí, van a predicar el Evangelio, van a las brigadas, van a las misiones, van a las casas, a las familias, a los hospitales, a las cárceles. Son quebrantados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué en otros lugares no son llamados? Pasa un día, un mes, un año en la iglesia, 10 años, y hay iglesias que se tienen que cerrar. Hay estudios bíblicos, teológicos que se cierran porque supuestamente aquellos que habían sido llamados no se presentan. Nos preguntamos, y en situaciones hay hombres y mujeres que fueron llamados
pero dudan del llamado, tienen miedo y retroceden. Porque empiezan a racionalizarlo, piensan que no van a poder, porque piensan que va a ser con su fuerza. Así estaba Moisés. Fue llamado por Dios. Silvana decía el domingo pasado, cuando tenía 40 en su esplendor, huyó y fue a Egipto. Huyó a la casa de su suegro, Labán. Y a los 80 años, cuando ya uno podría decir, ya estoy de vuelta, me quedo tranquilo, me hago un intercesor, empiezo a orar desde mi casa. A los 80 años Dios lo llamó a ir a predicar el Evangelio, a ir a rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero vemos que Moisés sintió miedo, sintió duda, pensó que no sabía hablar, que era tartamudo. Hoy vamos a ver ante el llamado de Moisés y nos vamos a identificar que muchas veces en nuestra vida, cuando Dios nos llama, nos miramos y no nos sentimos aptos. Pero iglesia, no somos nosotros, es Él que nos llama, el creador y dador de vida eterna. Es por eso que Dios quiere que en esta mañana podamos entregarle las cargas, las preocupaciones, podamos ser renovados en el Espíritu para cumplir sus propósitos sobre la tierra. Porque Dios está llamando. La gran comisión de Mateo 28 es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en tiempo, fuera de tiempo, y que Dios estaría con nosotros cada día de nuestra vida hasta el fin del mundo. Esa es la palabra, ese es el Espíritu. Pero la naturaleza, los temores, los sentimientos y las emociones muchas veces quieren caminar en contra de la verdad, de la palabra de Dios, y nos influencian que es mejor quedarme quieto y esperar cuando Dios ya nos dio la palabra de predicar el Evangelio. En primer lugar, vamos a ver varios puntos de Moisés. En primer lugar, el clamor en el llamado. El clamor por el llamado. Y la palabra dice en Éxodo 2, 23 al 25. Capítulo 2, versículos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de los Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ellos clamaron a Dios, y Dios prestó su oído. Dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo y recordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pueblo de Israel vivió 430 años en la esclavitud de Egipto, pero cuando el pueblo clamó, y quiero que prestemos atención en eso, porque los que clamaron, muchos no conocieron a Moisés y el llamado que Dios le hizo a Moisés, pero el clamor activó la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Aunque ese pueblo, aunque muchos no conocieron a Moisés, desde el nacimiento de Moisés Dios ya lo había llamado. Si bien se revela ese llamado a los 80 años, desde el vientre de su madre Dios ya había escogido a Moisés para cumplir el propósito que se revelaría en el tiempo señalado, a los 80 años, cuando estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Dios se revela con poder en nuestras vidas y los tiempos de Dios no son los nuestros, pero si estamos buscando su rostro, Él nos va a revelar los propósitos. Cuando hay un pueblo que clama, iglesia, cuando estuvieron en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar con de nuevo la palabra. Y el pueblo oraba y clamaba.
para que el evangelio llegara también a los gentiles. Y Dios escogió a Saulo. Sí, a Saulo. Toda una vida de religión, sabía la ley, había sido instruido bajo los pies de Gamaliel. Conocemos la historia de Saulo, ¿no? Que perseguía a la iglesia, que había sido testigo de la muerte de Esteban, teniendo las vestiduras, que había pedido cartas de recomendación para ir a Damasco a apresar a todos los que se decían llamar cristianos, aquellos que predicaban que Jesús había resucitado y era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, en el tiempo señalado por Dios, Jesús le revela y lo comisiona para ir a predicar el evangelio a los gentiles. Y sabemos que Pablo predicó con denuedo la palabra de Dios. Pero el llamado de Pablo fue revelado camino a Damasco con un encuentro con Jesucristo, pero fue antes. Dios ya lo había concebido en el vientre de su madre y lo había preparado para que en el tiempo señalado Dios se glorificara con poder. Vemos en Gálatas 1:15 que dice, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios lo llamó cuando desde el vientre de su madre, lo escogió con propósitos eternos, pero en el tiempo señalado de Dios, cuando perseguía a la iglesia, Dios lo humilló y le demostró cuánto tendría que sacrificar y vivir por el evangelio. Le puso un aguijón y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando sos débil serás fuerte en Cristo Jesús, para que todos puedan ver que la gloria es mía y nadie me la roba. Quizás estamos orando, iglesia, clamando para que Dios envíe obreros, predicadores, evangelistas, misioneros, y quizás no vemos todavía, pero déjame decirte que Dios lo está creando en el vientre, lo está gestando. Quizás son esos niños que están en la escuelita bíblica, que hoy están absorbiendo del maná, de la palabra de vida, en su inocencia, pero serán los próximos que predicarán, que irán a las naciones a predicar el evangelio. Dios lo está gestando. No te canses en clamar, porque Dios a su debido tiempo va a revelar el llamado, si aún no lo reveló en tu vida, en los tuyos, en tus familiares. Quizás hoy podemos ver a un adicto, a un alcohólico, a alguien que está robando, que está delinquiendo, pero Dios ya lo trazó como a Saulo, para que sea Pablo, para que predique el evangelio, y la oración y el clamor de la iglesia, la intercesión del pueblo de Dios, hará que Dios pose su oído y que Él responda al clamor de la iglesia y traiga la liberación a Villa Dolores, a Berizo, a Argentina, a las naciones de la tierra. Dios escucha tu clamor, mujer. Dios escucha tu clamor, varón. No te canses en pedirle a Dios, porque su palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se le abrirá, porque a todo aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá la puerta del cielo y entrará a cenar con Jesucristo, porque Él no es hombre para mentir, y mientras tú clames y gimas, Dios va a cumplir tu propósito. Él te está reseteando. Él te está pasando por el vientre de esa mujer. Él te está alimentando de la placenta para que en el tiempo señalado salgas a otra dimensión del Espíritu y comiences a cumplir el propósito que Él ha diseñado para tu vida. Estás en la prueba, estás en el obstáculo. Dale gracias a Dios y humillate en su presencia, porque Dios te pone en el horno para sacar ese aceite fresco. Él te quiere bendecir y es necesario primero pasar por la prueba, por las dificultades. En segundo lugar, la dignidad del llamado, iglesia. El llamado de Dios
es lo más hermoso que un ser humano puede recibir. Ser llamado por Dios, iglesia, a servirle, siendo nada, siendo polvo. Él nos formó y nos dio aliento de vida. Y siendo su obra, teniendo poder y autoridad para hacer todas las cosas, sin embargo, te llamó a ti, iglesia, te amó sin condición, te escogió para predicar su palabra, para que por medio del Espíritu Santo hagas milagros y prodigios, para que los enfermos sean sanados, para que los endemoniados sean libres por el poder del Espíritu Santo. Te escogió, no lo merecemos, es por su gracia y misericordia. Carlos Spurgeon, teólogo, predicador, misionero, dijo: si Dios te llamó a servirle, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra, señalando que ser llamados por Dios es superior a cualquier cargo político, es superior a cualquier jerarquía de gobierno, incluso superior a puestos de ser rey o emperador. El llamado de Dios es excelso, va por encima de todas las cosas. Él nos llamó a estar dentro del redil, a ser familia, a ser hijo y coheredero del reino de Dios. Esta vida es momentánea, iglesia. Habrá pruebas y circunstancias adversas, pero con Cristo tenemos eternidad. Y Él nos llamó para predicar su palabra, para ayudar a los necesitados. Él nos rescata del pozo cenagoso para limpiarnos y lavarnos, pero no para que sigamos viviendo la vida de antes, sino para mirar las multitudes como hacía Jesús, que estaban sin pastor. Y Jesús las miraba, se entristecía y los enviaba a los discípulos a predicar el Evangelio, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárceles, a declarar el año nuevo del Señor. Es el llamado que Dios hace a nuestro corazón para morir y vivir conforme a su voluntad. Pero para eso tenemos que decidirnos a responder a ese llamado de Dios. Y muchas veces tenemos miedo, vienen argumentos y no nos sentimos preparados. Miren lo que dijo Moisés, Éxodo 3, 10 al 11. Dios le dijo: ven por lo tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a Israel? ¿Quién soy yo, dijo Moisés, para ir a decirle a Faraón? Si yo huí de allá, me fui porque había matado a un egipcio, ¿quién soy yo para volver y decirle que saque al pueblo de Israel de la esclavitud? Moisés no se sentía preparado, tenía miedo, se sentía que era tartamudo, que no daba, que no era una persona sabia, inteligente. Los miedos lo paralizaron y aunque estaba delante de la presencia de Dios, se animó a argumentar como pensando que iba a hacer con su fuerza, con su sabiduría, con su intelecto. Y muchas veces, iglesia, somos como Moisés y nos preguntamos: ¿quién soy yo para predicar el Evangelio? ¿Quién soy yo para ir a esa tierra y declarar cielos abiertos, libertad? ¿Quién soy yo? Y yo soy hijo del carpintero. Muchas veces nos sentimos que no damos el target, que no estamos preparados. Y viene el miedo y los dardos a nuestra mente para no obedecer al llamado de Dios. Y eso sucede, iglesia, porque no nos damos cuenta de quién nos está llamando, del poder que tiene aquel que nos está llamando.
Él no necesita tu sabiduría, tu entendimiento. Él no necesita tu elocuencia. Él necesita un corazón que quiera servirle y agradarle. Dios se quiere glorificar en aquel que no tiene nada para exhibir lo que solamente Dios lo pudo hacer. Aun si no podía hablar, Dios iba a hacerlo hablar, porque Dios dijo que si no hablamos, las piedras van a hablar. Dios tiene poder y autoridad. No se trata de nuestro sabiduría, entendimiento. No se trata de cuánto podemos saber. No se trata de cuántos pasajes de la Biblia sabemos. Se trata del que nos llama. Él nos califica. Él nos sella con el Espíritu Santo. Él nos envía y Él nos proveerá para cada circunstancia, porque no hablaremos con nuestra boca nuestros pensamientos, sino será el cielo en la tierra. Seremos instrumentos, templos aptos donde Él habite, para que su Espíritu Santo sople aliento de vida sobre los huesos secos, sobre los que están oprimidos, sobre los que están encarcelados, sobre los que están en el alcohol y en la droga, aquellos que ya no tienen esperanza, que están pensando en la muerte, que están siendo oprimidos por las tinieblas. Cuando viene el soplo del Espíritu, activa el propósito por el cual Dios lo creó, y toda mentira de Satanás se tiene que ir, porque aún las plagas de Egipto, el faraón endureció su corazón, pero cuando Dios lo determinó, todo Egipto pereció. Y el enemigo que quería ser victorioso y alardear, fue utilizado Dios para demostrar que como Dios no hay nadie, que no hay ningún Dios como el Dios que creó el cielo y la tierra, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el Dios de la iglesia de Pueblo Nuevo, que puede estar al aire libre, que puede venir con frío, con calor, con lluvia, porque el cielo siempre decimos que es el techo de nuestro ministerio y las paredes siempre van a ser las naciones de la tierra, porque no nos vamos a quedar en este lugar. Es transitorio. Jesús era de un lugar a otro, de pueblo a pueblo, de aldea a aldea, y sabemos que Dios nos está preparando en este territorio y nos ha llamado, y en este territorio nos está forjando el carácter. Hay veces que pensamos, con este frío no voy a ir. Hace mucho frío, está por llover, no, hoy no voy. Nos forja el carácter para poder saber que si nosotros obedecemos a lo que determinamos, seguir a Jesús. Cuando una persona esté mal, la iremos a visitar. Cuando una persona esté oprimida, estaremos orando por ello, porque seremos formado el carácter ante las circunstancias para poder responder conforme a Jesucristo y no a nuestros sentimientos y emociones. Así que, si llegas a pensar, yo no puedo, no estoy capacitado, no tengo la sabiduría que tiene otro, yo no hablo como habla él o ella, déjame decirte que los dones son del Espíritu Santo y Dios nos formó en la iglesia, somos un cuerpo con diferentes dones. No mires al pie y quieras ser pie. No mires a la mano y quieras ser mano. Mirá a Jesucristo, y si te hizo boca, sé boca, iglesia, y dale la gloria por el privilegio, porque es por su gracia y misericordia que podemos servirle. En tercer lugar, la señal del llamado. Cuando Dios nos habla, queremos estar seguros. Nos pasa todo, iglesia. Queremos estar seguros de que sea Dios el que esté hablando, que sea su Espíritu Santo confirmando a nuestro espíritu, porque no queremos errar, no queremos equivocarnos, no queremos que sea nuestra alma fragmentada con sentimientos y emociones y podamos cometer el error de creer que nos habla Dios y es nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestro diseño propio, porque sabemos que si es con fuerza humana
vamos a perecer, no vamos a poder avanzar, porque solamente si el llamado proviene de Dios, nos va a dar la fortaleza para que en tiempos de prueba y adversidad prevalezcamos tomados de su mano. Pero si es con fuerza humana, llegará el momento, por más que estemos haciendo la torre de Babel, que seremos esparcidos, cambiados nuestros idiomas, no entenderemos la Biblia, no entenderemos las profundidades, y Dios lo va a permitir para que no nos enaltezcamos y hagamos las cosas conforme a como nosotros queremos. Nos va a humillar en público para que lo honremos de todo corazón y Él siempre se lleve toda la gloria, iglesia. En Éxodo 4:6, cuando Dios convirtió la vara que tenía Moisés en una serpiente, ¿recuerdan? Vemos que hay señales que son automáticas. Levantó la vara Moisés y automáticamente Dios demostró que había sido llamado, porque el poder que salió de la vara se convirtió en una serpiente, o cuando puso la mano en el seno y se llenó de lepra, y luego volvió a ponerla y al instante quedó limpia. Vemos señales que testificaban que Moisés había sido llamado por Dios, en donde el pueblo de Israel quedó convencido, pero el verdadero llamado de Dios para la vida de Moisés, la señal verdadera se cumple. Acá dice la palabra, en Éxodo 3:12 dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te daré por señal, señales de que yo te he enviado. Escucha, iglesia, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué señal le dio Dios a Moisés? Una señal que se cumpliría en el futuro, por encima de las señales que todos nos anhelábamos. ¡Wow! Cómo abrió el mar rojo y pasó todo el pueblo en la esclavitud. ¡Oh! Comieron codornices. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Cómo el Señor cambió el agua amarga en agua dulce. ¡Oh! El maná en el desierto. Vieron señales. Pero la señal de la confirmación del llamado a Moisés no estaba en su presencia, sino mucho tiempo después, en el futuro, cuando vea los frutos de que realmente el pueblo de Dios estaba adorando a Dios en el monte Sinaí. Cuando el pueblo haya salido de la esclavitud, haya sido libre y no haga más lo mismo de adorar las imágenes, sino que adoraran al Dios puro y verdadero. ¿Cómo Dios va a confirmar el llamado en nuestra vida, varón y mujer? Cuando los que predican, los que escuchan la predicación, sean transformados, quieran ser discipulados, sean bautizados y les sirvan a Dios. Si las personas no sirven a Dios, todavía no está confirmado tu llamado, varón, mujer. Porque muchas veces he escuchado, no, Ariel, ¿sabes qué? Le hablé como a 10 hoy, le hablé a todo el mundo y me dijeron que va a venir a la iglesia y nunca vienen a la iglesia. Y Dios dice, y Dios me llamó para evangelista y le hablan y dice que le hablan, pero no hay una confirmación porque no hay frutos. Porque no se trata de 10 o 20 que le hablemos, si le hablas a uno, alimentarlo de la papa espiritual. Traerlo a la iglesia, ministrarlo, discipularlo, que pase por las aguas y luego ver de que ese alma nueva está sirviendo a Dios, que trae a uno de sus familiares, que el reino no quedó solamente en él, sino que la luz fue puesta en alto y ahora sus familiares vieron el cambio y quieren también absorber de ese maná, de ese pan de vida y ser transformados. Entonces el llamado, iglesia, que Dios dé a tu vida se va a confirmar por los frutos. Dice su palabra, por los frutos los conoceré. No puede haber un árbol que de manzana y sea pera. Es imposible, lo mismo sucede con nuestra vida. Si realmente fuimos llamados por Dios,
Podrán venir sentimientos y emociones, pero en el tiempo señalado veremos los frutos que testifican, porque Dios dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te daré por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirá a Dios en el monte. Dios lo envió a sacar al pueblo de la esclavitud, pero la señal era que el pueblo no sigara a otro lugar y siga adorando a sus dioses paganos de los egipcios, sino que adoraran al Dios puro y verdadero. Esa era la evidencia y la confirmación que el Espíritu Santo de Dios había comisionado a Moisés, y es la evidencia que tenemos que ver en nuestra vida. Estamos comprometidos con la obra, más allá del lugar físico que venimos los domingos. Estamos ayudando a las personas que no conocen a Cristo, que a través de nuestra vida seamos una carta leída, no tirándole un bibliazo, sino demostrando el amor, la compasión, el respeto, para que ellos puedan ver que no es una religión, que es una relación con Jesucristo, que Él está vivo, está dentro de nosotros. Estamos discipulando con el testimonio. El mundo puede ver que somos iglesia, no porque se lo digamos, sino porque hay frutos y evidencia en nuestra vida. Estamos discipulando con el testimonio. Están siendo pasados por las aguas para ser lavados, purificados. Están sirviendo. Es pregunta que me hago a mi vida y te la transmito, porque la palabra me confrontó. La palabra me confronta. Porque Dios le habló a Moisés y esa era la señal. Y muchas veces podemos tener el don, pero estamos dando fruto. Estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Pregunta para que analicemos en intimidad, en secreto, a la luz de su palabra, y podamos cumplir con lo que Él nos llamó a hacer. En cuarto lugar, los recursos del llamado. En Éxodo, capítulo 4, 1 y 2 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Moisés se justificó que el pueblo no le iba a creer. Y Dios observó: ¿qué es lo que tienes? Una vara. Moisés no tenía un ejército de soldados numerosos para ir a la batalla. No tenía euros en el banco para decir: te pago y vengan conmigo a la batalla. Tenía una vara, un simple palo. Muchos se burlarían: ¿qué querés vos con eso acá? Pero sin embargo, esa vara representaba autoridad y poder delegado por Dios. Porque iglesia no es con ejército ni con espada, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuanto menos tengamos, más Dios se va a glorificar y todos van a poder ver que fue Dios y no nosotros. Es por eso que Dios le dio la vara, la cual venció toda estrategia de Faraón. Venció los dioses paganos de Egipto, porque con la vara Moisés testificó que no era el palo, sino lo que portaba la vara, la presencia de Dios. Cuando Moisés levantó y la extendió su vara sobre las aguas de Egipto, estas se convirtieron en sangre. Cuando con esta vara golpeó el polvo del suelo, surgió una nube de mosquitos. Cuando Moisés la levantó hacia el cielo, empezó a caer un terrible granizo. Cuando la volvió a levantar, aparecieron millones de langostas que desbarataron al país.
Cuando levantó la vara frente al mar rojo, sus aguas se abrieron para dejar pasar al pueblo. Cuando Moisés golpeó la roca del Horeb, de su interior brotó agua. En otras palabras, Moisés usó la autoridad de Dios para vencer las estrategias del enemigo. No era una simple vara, era la autoridad delegada por Dios, porque Dios lo había comisionado y lo había llamado para predicar el evangelio y para sacar a su pueblo de la esclavitud. Si Dios te llama, Él se va a glorificar a través de tu vida, y menos tengas, más le vas a dar la gloria a Dios, porque te vas a dar cuenta que no es con tu fuerza, es con el poder de Dios. Aún David, que lo sacaron de cuidar las ovejas y Dios lo escogió como rey, pero antes de ser rey, los filisteos se enaltecían y se agrandaban porque tenían a Goliat, que para ellos era inmenso y nadie podía hacerle frente. Pero David, ¿qué dijo? Tú vienes con espada y con ejércitos, pero yo tengo la vara, pero yo tengo las piedras, pero yo tengo la autoridad de Dios delegada. Porque lo que vos no sabés, que yo fui impuesta las manos por el sacerdote y fue ungido para ser rey de Egipto, y soy poderoso porque Él me escogió. Y el filisteo cayó a través de una onda y de una piedra, pero no fue la piedra, iglesia, no fue la onda, fue la autoridad delegada, porque Dios lo comisionó desde el vientre de su madre y lo llamó para libertar a su pueblo de la esclavitud y hacerlo rey. Lo que te quiero decir, varón, mujer, que si estás aquí es porque Dios te llamó. Dios te escogió y tiene un propósito para tu vida. El desafío es vencer tus limitaciones, tus miedos, tus argumentos, quizás la orfandad, el rechazo, el abuso, la tristeza, el dolor, los miedos que están dentro tuyo por las circunstancias que viviste. Pero la luz resplandece la presencia de Dios y te liberta de las cadenas que puso el enemigo en tu alma para hacerte libre y poder escuchar la voz de Dios. Que Él te está llamando a que tengas una comunión plena con Él, y en esa comunión no solo te va a capacitar, sino te va a llenar de su Espíritu Santo para poder hacer el propósito por el cual te ha creado. Todos tenemos un propósito de parte de Dios, y ese propósito se descubre cuando morimos al yo, al diseño que anhelo para mi vida, y camino al diseño de Dios para cumplir con sus propósitos. Dios está llamando y Él es el que nos da los recursos que necesitamos. No digas que no tenés nada, porque aunque estuvieras ciego, sordo y mudo, Dios te puede usar. Para Dios no hay limitaciones. Las limitaciones están en nuestra naturaleza, en nuestros sentimientos y emociones. Dios puede hacer que un tartamudo como Moisés hable y tenga autoridad para vencer las obras de las tinieblas, porque no se trata de Moisés, sino quién llamó a Moisés y quién le dio la unción y el poder del Espíritu Santo. No se trata ni de tu vida, se trata del que creó tu vida. Él sabe cuánto poder rendir. Él te creó con un diseño específico para este tiempo, para este lugar, para que brille por medio del Espíritu Santo y pueda ser un instrumento. No le creas a la estrategia del enemigo. No se trata de que tú ablandes el corazón del faraón. Dios permitió que el corazón del faraón esté endurecido. Solo se encarga Dios. Él es el juez. Sí te llamó a obedecerle y cumplir con el llamado. Y Él se va a encargar
de las plagas de Egipto, del faraón. Él se va a encargar de la burla, de la blasfemia, de los vituperios, de los problemas económicos, de los problemas de tu casa, de tu matrimonio. Él se va a encargar de Egipto, de la esclavitud, de lo que te hicieron, de lo que te oprimieron, de la falta de perdón, del rechazo, del bullying. Él se va a encargar de esa tristeza, de ese dolor. Él te va a exhibir en público cuando le adores al único Dios y verdadero. Y las plagas de Satanás quedarán rendidas ante la presencia del Dios verdadero. Todo lo que el enemigo quiso hacer quedó debajo del Mar Rojo, porque Dios tiene poder para libertar a su pueblo y para exhibir a través de esa liberación el poder y la autoridad que tiene sobre Satanás. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Él tiene poder y autoridad para vencer tu Getsemaní, para vencer tu desierto, para vencer las circunstancias adversas en tu vida. Pero tienes que responder al llamado de Dios que está haciendo a tu vida. Y por último quiero decirte y hablarte que en el llamado está la soberanía de Dios por encima de todas las cosas. Podríamos preguntarnos por qué Dios elige y llama a algunos que no son mejores que otros. ¿Por qué llama a personas débiles cuando otros saben más? ¿Por qué levanta a uno que no sabe mucho teología, que no ha estudiado en un seminario? ¿Por qué Dios hace de esa manera? Es que el intelecto y la sabiduría de Dios no la podemos juzgar. ¿Quién conocerá la mente de Dios? No podemos juzgar a Dios porque Él es creador y dador de vida eterna. Y los propósitos de Dios, el hombre no los puede entender. Solo someternos y vivir conforme a su voluntad para que en el trayecto podamos comprender lo pequeño de lo inmenso que es Él. Esta vida no nos va a alcanzar para comprender el diseño de Dios, pero aquellas cosas que no estamos entendiendo, en su presencia Él nos va a revelar. Dios es soberano y Él hace como quiera. Aún las piedras van a hablar si no hablamos, iglesia. Y Él es un especialista. Por eso Él dice que escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios, aquellos que tienen dinero, que están pensando que lo tienen todo, pero cuando tienen una enfermedad terminal y están a borde de la muerte, ahí se humillan delante del Todopoderoso. Y aquel que a priori no tenía nada, de repente llega a esa sala y con la unción del Espíritu Santo le ora para que reciba a Cristo y tenga eternidad. ¿Dónde está el dinero de aquel rico? ¿Dónde está su intelecto y sabiduría? Pero la gracia de Dios no está en las cosas exteriores, sino en un corazón dispuesto a obedecerle, a humillarse. Iglesia, Dios nos está llamando, Él es soberano de las naciones de la tierra. Es por eso que en este 2024 estamos al aire libre, en una playa. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo le doy gloria a Dios, porque hoy ha respondido al llamado pese al frío de las circunstancias que puedan estar pasando a tu vida. Por encima de ella pusiste en primer lugar a Dios, porque sabías que aquí no hay un hombre, sino palabra de Dios para tu vida, y Él en esta mañana te está llamando y te pregunta, ¿qué tienes en la mano? Quizás pienses, no tengo nada, como Moisés, que tenía una vara, pero déjame decirte, para terminar, que tienes la palabra de Dios, que tienes el Espíritu Santo de Dios, aquel que habitó en Jesucristo, que hizo milagros y prodigios. Si se nos revela lo que portamos dentro,
el diablo va a tener que huir de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu ministerio. Y podrá levantar la mano y decirle, envíame a mí. Yo iré por aquellos que claman, que están perdidos. Si Dios pone en tu corazón, en este frío, ir a los indigentes, ir a los que están durmiendo en la calle. No hagas callar la voz del Espíritu, diciendo quizá lo voy a hacer y no lo haces. Si Dios te está llamando, rompe las barreras naturales y experimentarás el gozo de servirle, de dar lo que Dios puso en tu corazón para la extensión del reino, porque allá podrá haber un varón, una mujer, que por los errores cometidos en su vida está durmiendo en la calle, pero que necesita del alimento del Espíritu para ser libertado de Egipto y volver a la tierra prometida. Y Dios te quiere usar a ti, varón. Dios te quiere usar a ti, mujer. No te quedes pensando. Dios está llamando. Cada uno tiene diferentes dones, pero Él es soberano y Él te escogió para que vayas a predicar el Evangelio, para que puedas hacer la obra de testimonio en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Dios es el que llama. No podemos juzgar a Dios, solo someternos para vivir conforme a su voluntad. Esto nos muestra con claridad que el poder de Dios supera ampliamente nuestras limitaciones para mostrar que no somos nosotros, no es el ser humano el que obra milagros, el que muestra señales, el que abre el mar o calma la tempestad. Es Dios y solamente Dios. Cuando más limitados somos, más se glorifica a Dios. Si Dios quiere usarme, lo hará, aunque esté por el piso, aunque esté sin ojos, aunque no pueda escuchar, me llevará y usará, aunque no tenga piernas, escribirá por mí, aunque no tenga manos. Él hablará por medio de mi boca, aunque sea tartamudo como Moisés. Dios te está hablando, iglesia. Dios está hablando a mi corazón. Que en esta mañana, si ya fuiste llamado y quizás retrocediste, puedas ponerte en la brecha para cumplir con el propósito de Dios. Y si todavía no has sido llamado y hoy sientes que Dios te está llamando, no le dé la espalda. No pienses que no podés, que no tenés sabiduría, que no tenés recursos. Con una sola vara tendrás la autoridad por medio de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que califica, Dios es el que sella con su Espíritu Santo. Y al que llama, Dios lo sostiene y le da los recursos. Si clamamos, Dios va a obrar con poder y nos va a multiplicar. Y vamos a poder ir a otras plazas como anhelamos. Y otros barrios van a poder conocer el ministerio que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo sanando, libertando y restaurando. Pero si te animas a creer, porque la obra no es de Ariel, no son de los líderes, la obra es tuya, del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ser un instrumento y entrelazados. Dios se va a glorificar con poder. Vamos a orar, iglesia. Aquellos que sientan ese llamado, que el Espíritu Santo en esta mañana los llene con poder y le confirme por medio de la palabra, como lo hizo con Moisés. Porque la señal no eran los milagros y prodigios, sino que en el futuro ese pueblo esté adorando a Dios. Hoy, luego de 14 años de ministerio, puedo ver a este pueblo adorando a Dios
Y le doy gracias a Dios, pero no me puedo quedar con lo que ven mis ojos, porque Dios nos llamó a predicar a las naciones, a predicar su palabra en tiempo, fuera de tiempo, porque Dios nos llamó a todos los espacios libres y necesitamos mujeres y hombres que respondan a ese llamado, que se despierten los dones que están en cenizas, que están atados, que están con dudas, para que comiencen a predicar en sus casas, en sus familias, en sus barrios, para que abran las puertas de sus casas, para que los grupos de GBC lleguen a esos hogares, porque ahí hay un vecino alcohólico, drogadicto, que necesita escuchar la palabra, que necesita que el médico espiritual llegue a ese barrio, a esa familia. Están gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros nos hemos preparado por mucho tiempo, hemos escuchado palabra de vida. Pero hoy Dios quiere hablarnos de que Él nos está llamando, que cada uno ha sido comisionado para ir a lugares diferentes, a las escuelas, a las facultades, a los lugares de trabajo, a los hospitales, a las cárceles, a las villas, a los que están durmiendo en las calles. Dios te está hablando, o quizás, mejor dicho, te está confirmando de algo que ya puso en tu corazón y quizás te sentiste como Moisés: no estoy preparado, no sé cómo hacerlo. Pero hoy Dios te está hablando. Toma la vara, toma mi palabra. Mi Espíritu Santo te va a acompañar. Necesitas de mi presencia, eso es todo. Yo voy a ser tu respaldo, yo te voy a proveer de todo lo que necesites. Más allá del oro, la plata, del dinero, mi presencia abre puertas. Mi presencia trae sanidad, liberación, restauración. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Guíanos, Señor, para tomar las decisiones correctas. Señor, hoy nos has hablado que tú nos llamaste. Nos mostraste el diseño en Jesucristo. Nos mostraste el diseño en Moisés. Nos sentimos en esta mañana como Moisés, con miedos, yendo a esa zarza que estaba ardiendo, ese arbusto en el medio del desierto. Nos llamaste la atención, Señor, y nos dijiste que nos quitemos el calzado porque el lugar donde pisamos es tierra santa, Padre. El calzado, el pecado, la impureza de Egipto está, Señor. Límpianos y lávanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, que en tu presencia nos limpies de tal manera que no pongamos excusas, Señor. Perdónanos, Señor, porque al igual que me dices muchas veces, miramos lo que no podemos hacer en vez de mirar a ti que lo hiciste todo. Te pedimos perdón, Padre, por nuestras limitaciones. Ayúdanos, Señor, a que seas tú en nosotros, que podamos caminar por fe y no por vista, y podamos obedecer al llamado que tú nos estás haciendo. Quizás a ser sacerdote verdadero en nuestro hogar, dando el testimonio a nuestra esposa y a nuestros hijos, instruirlos en la palabra. Quizás a ser esa mujer virtuosa en nuestro hogar, aceptando la autoridad delegada por Dios a nuestro marido, no con fuerza humana, sino con el amor del Espíritu Santo. Quizás entregando esos pensamientos de muerte, de suicidio, reconociendo que no venían de Dios y sometiéndonos a la vida que tú quieres en esta tierra. Quizás entregando a nuestros hijos porque no nos pertenecen, sabiendo que tú harás la obra, que tú los librarás del alcohol, de la droga, de la obra de las tinieblas. Hoy es tiempo para que nos rindamos a Dios y que el cambio comience con nosotros. Él se encargará de nuestra familia, de aquellos seres que anhelamos que lleguen, pero hoy es tiempo de responder a su llamado. Claramente es de predicar el Evangelio, cada uno con las herramientas, con los dones que Dios le ha dado, pero con el mismo propósito de adorarle a Él,
de que Él sea glorificado. Esa fue la confirmación del llamado de Moisés, de que le adorarían en esa tierra santa, en el monte Sinaí. Señor, queremos adorarte con nuestra vida, en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Ayúdanos, Señor. Fortalecenos, Señor. Ayúdanos a perseverar en tiempos de crisis, de escasez, de tristeza, de dolor. Ayúdanos a verte a ti, que tú venciste todo. Ayúdanos a comprender, más allá de que lo decimos con nuestra boca, que tenerte a ti es tenerlo todo, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, teniéndolo todo, no se nos revela y nos quejamos, Señor. Quizás que no tenemos dinero, Padre, cuando hay gente que está viviendo en la calle, que no tiene una comida, que no tiene ropa. A veces nos quejamos que no tenemos agua, que se corta la luz. Hay gente que no lo tiene, Señor. Y nos quejamos porque ignoramos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Y entramos en la vorágine del mundo, a ambicionar las cosas de este mundo, y eso nos aparta del propósito, del llamado que tú nos hiciste. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Hoy nos rendimos delante de ti, te pedimos perdón, Señor. Reconocemos que hemos pecado, Señor. Purifícanos, lava nuestra mente, nuestro corazón, para ser receptivo al llamado que tú nos hiciste. A seguirte, a negarnos a nosotros mismos, a tomar tu cruz y darte gloria, Señor. Hoy nos rendimos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos postramos delante de ti. Que esta semana podamos cumplir con ese llamado. Nadie nos va a ver, pero tú sí, Señor, ahí, en secreto, con las personas que encontremos alrededor, aquellos que estén necesitados, Señor. Que no seamos egoístas y que digamos no tengo para darle, porque tenemos la vara, tenemos la autoridad por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Porque Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas todo lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y al instante aquel que estaba paralítico, aquel que vivía de limosna, comenzó una nueva vida. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a que se revele esa autoridad. Santifícanos en esta mañana. Límpianos y lávanos, Señor. Ayúdanos a caminar por medio de tu palabra para responder a tu llamado. No con la boca, con nuestras acciones, con nuestro corazón, para que cuando nadie nos vea, estuviéramos obedeciendo también a ti, Señor. No solamente en público, sino en secreto. Cuando no hay cristianos, cuando hay gente del mundo, podamos reconocer que tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Lo dejamos todo en tus manos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.